Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Un saludo cordial para cada uno de ustedes, amados. Qué lindo poder compartir a esta hora un café en armonía, como siempre, en la presencia del Señor, con su palabra que nos hace tanto bien caminar en ella. Estamos junto al pastor Patricio Curinao para compartir estas reflexiones, esta meditación sobre la palabra del Señor. Así es, amado pastor, gusto de saludarte una vez más en este día para poder compartir también con nuestros hermanos. Aquí ya estoy con mi cafecito, ya dispuesto para este café en armonía y para terminar también el salmo que comenzamos la semana pasada, Salmo 59. Versos 9 en adelante, y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Tú eres mi fuerza, espero que me rescates, porque tú, oh Dios, eres mi fortaleza. En su amor inagotable mi Dios estará a mi lado y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos. No los mates, porque mi pueblo pronto olvida esa clase de lecciones. Hazlos tambalear con tu poder y ponlos de rodillas, oh Señor, escudo nuestro. Debido a las cosas pecaminosas que dicen y a la maldad que está en sus labios, haz que queden atrapados por su orgullo, por sus maldiciones y por sus mentiras. Destrúyelos en tu enojo, arrásalos por completo, entonces todo el mundo sabrá que Dios reina en Israel. Mis enemigos salen de noche, gruñendo como perros feroces, mientras merodean por las calles. Escarban en busca de comida, pero se van a dormir insatisfechos. En cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, porque tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Oh, fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra amor inagotable. Qué lindo terminar este salmo así, ¿eh? Ya me entusiasmé con los últimos versículos, pero tenemos que analizar del 9 en adelante, ¿ya? Bueno, efectivamente, como decíamos la semana pasada, estamos aquí frente a dos poderes que están interactuando en una situación como la que está viviendo David. Está con su esposa, sin embargo, al enterarse Saúl que David está muy cerca en la casa, ¿ya?, con su hija, quien era su esposa por lo demás, manda justamente a un grupo de soldados para matar a David. De ahí su esposa lo baja justamente, bueno, se da a entender que hace una acción para que David pueda escapar de las garras de su padre. ¿Ya? En ese contexto estábamos la semana pasada y seguimos en ese contexto. Dos poderes se enfrentan acá. El poder del enemigo, el poder espiritual del enemigo que lo representa Saúl y quienes van en contra de David, y el poder que representa David, que tiene a Dios como su Dios para librarlo de esta situación. No puede salir David de esto por sus propios méritos. Si bien vemos que a su esposa le ayuda, pero entendemos que es una ayuda para escapar. No es que el problema se solucione. No hay una solución acá mientras Saúl esté con vida. David va a ser justamente acosado todos los días que dure la vida de Saúl. Parece que David es minoría, humanamente hablando, espiritualmente hablando. Está del lado de la mayoría porque tiene al Señor, pero humanamente, con los ojos físicos de la carne, aquí David tiene toda la de perder. Por eso que él humanamente clama al Señor en esta oración de clamor, y el verso 9 dice, a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Qué hermoso es poder tener esta defensa, este castillo fuerte, como diría también Martín Lutero, basándose también en los salmos, ¿no? Él es nuestro Dios, nuestro castillo fuerte, nuestra fortaleza para guardarnos. Qué hermoso es poder saber que aunque humanamente somos minoría frente a los poderes de este mundo, y parece que no somos nada frente a ellos, frente a otros poderosos, si tenemos al Señor de nuestro lado, entonces estamos en el mejor lugar. Así es, por eso la estrategia que Dios tiene para sus hijos en situaciones como esta no es confiarse a su poder o a sus habilidades,
mientras éstas no estén sujetas al Señor, pueden ser un gran estorbo en cómo podemos salir airosos de una situación de emboscada o de persecución. La Escritura en este aspecto es muy clara. En Santiago 4:7 dice el Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea que aquí no hay ninguna hazaña de parte de los que somos de Cristo en querer responder ante una cosa, acoso, responder ante una adversidad, una persecución con las mismas armas que recibimos de aquellos que están en contra del Señor y de nosotros. Aquí el texto de Santiago 4:7 es muy claro. Para que el enemigo huya, no tenemos nosotros que gritarle en la cara o usar también otras frases que puedan intimidarlo. Lo que se espera del creyente es que éste se someta a Dios, como un soldado que está firme en su puesto de batalla, no queriendo ir emocionalmente o físicamente contra un enemigo que por lo demás es invisible, ¿ya? Sino que el sometimiento a Dios y la espera, la resistencia en ese sometimiento a Dios hará que el enemigo y cualquier enemigo realmente se vaya, como dice, huirá, dice el texto, que es muy gráfico Santiago al decirlo, porque el enemigo no puede resistir a alguien que está sometido al Señor. Esa es un arma poderosísima que el creyente tiene, de las tantas que el Señor nos ha dado, ¿cierto? El sometimiento al Señor. Amén, ese sometimiento en obediencia y la profunda fe en que tenemos a un Dios todopoderoso, el Dios de mi misericordia. Él sabe que el Señor ha puesto sus ojos en él y sus ojos de misericordia. Él en este momento no se está haciendo el grande, está siendo perseguido y él dice que el Señor tiene misericordia de él, irá delante de mí. El Señor va delante de nosotros. Qué hermosa expresión la que escribe el rey David, en este caso antes que sea coronado como rey. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Esto habla que los tiempos no son los tiempos de David, sino que se los deja al Señor. Lo mismo que tenemos que aprender nosotros. Hay cosas que nos gustaría que fueran ya, y el Señor tiene otros tiempos, y sus tiempos siempre son los mejores. Sí, claro que sí. Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Pero son los tiempos de Dios, que no tienen que ver con el crono nuestro, ¿eh? Nosotros a veces queremos que las cosas estén muy bien pauteadas, a veces hasta las podemos agendar, pero el tiempo de Dios no obra de la misma manera que nosotros, ¿eh? El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Eso es lo importante que debemos nosotros entender. Así como el Salmo 23 termina diciendo que el bien y la misericordia me seguirán, dice, todos los días de mi vida. Y aquel salmista, David en este caso, dice, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Claro, ambas palabras tienen como referente al buen pastor. El buen pastor tiene que ir adelante, sí. Y nosotros tenemos que ir siguiendo a él. Mientras estemos en esa sincronía, por llamarlo así, o en esa figura que acabo de nombrar, entonces el bien y la misericordia estará de nuestro lado, porque estamos siguiendo a aquel que es la fuente de misericordia. ¿Ah? Si ponemos a Dios atrás, no funciona la cosa así. No funciona de la misma manera, porque el buen pastor es quien va pauteando nuestra vida de acuerdo a sus propósitos para cada uno de nosotros. Dios hará, dice David, que vea en mis enemigos mi deseo. Claro que sí. Dijimos al principio, la semana pasada, que este salmo también tiene elementos imprecatorios. Aquí vemos algunos de ellos, pero se entiende que David está en medio de una situación difícil y que por lo tanto tiene que mencionar a sus enemigos en esta oración para que el Señor haga la justicia que Él sabe hacer, ¿ya? Que también nosotros ¿podemos orar por justicia? Por supuesto que sí, pero cuidado también con el corazón. La nueva norma que tenemos en los evangelios es que oremos por nuestros enemigos. Eso sí, para que no nos entusiasmemos tratando de pedir justicia con un sentimiento, con un corazón cargado. No, también debemos orar, y básicamente orar, para que el Señor bendiga a nuestros enemigos. Sí, estamos leyendo el Antiguo Testamento con la clave de Jesucristo, con la clave de su venida, de la venida de nuestro Señor, con esta clave que podemos interpretar ahora a la luz de Jesucristo, de su misericordia, de su evangelio, porque si sacamos a Cristo de la ecuación, viene la venganza, viene el ánimo de destruir al enemigo,
como era permitido antes de la venida de Cristo, pero ahora tenemos una nueva visión, tenemos el Evangelio, una buena noticia, en la cual todos éramos enemigos del Señor y en su misericordia nos llamó. Así que esto, si queremos tener esta actitud contra los enemigos, bueno, partiríamos por casa y quedaríamos fuera de la gracia. Pero qué maravilloso es el Señor, que a pesar de todos nuestros errores y equivocaciones y que no merecíamos nada, hoy día en su amor hemos sido acercados a través de Jesucristo nuestro Señor. Así que en ese espíritu lo leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Versículo 11, y lo decimos porque mire lo que dice: no los mates para que mi pueblo no olvide, dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Hablando de los enemigos, cómo eran tratados en los tiempos, obviamente, de persecución, de guerra, y lo que existía. Qué lamentable, ¿no? Son los tiempos de guerra, Dios nos libre a nuestra nación de guerras, que entre compatriotas hay venganza, hay enemigos, hay bandos. Esto es tan lamentable. Dios quite ese pensamiento bélico en el sentido humano de tener a enemigos. Muchas veces en los trabajos sentimos que hay enemigos, que en la familia incluso es algo terrible, algo triste, pero pueden ver algún pariente incluso cercano como enemigos de alguno. Estos elementos son lamentables. Estamos revisando este pasaje a la luz de David, que está siendo atacado por su propio pueblo, en este caso por el rey Saúl, por envidias. Así que qué importante es hacer estos alcances, pastor. Así es, aquí David es muy específico en esta parte de este salmo, que es una oración. No los mates, dice. ¿Ya? No los mates. Está hablando de Saúl. Y recordemos que esta fue la oración constante de David, pudiendo él haber eliminado más adelante al primer rey de Israel. Dios le permitió en 2 ocasiones tenerlo justo en el momento más vulnerable en la vida de Saúl, probablemente, para que David terminara con su vida. Y vemos entonces que David está orando, ¿ya? Algo que posteriormente él cumplió esa oración, no mató a Saúl. Pero sí, como es un salmo imprecatorio en esta parte, está diciendo que para que mi pueblo no olvide, para que lo tenga en su mente de cómo tú, Dios, sabes hacer justicia, dispérsalos con tu poder. Porque David no tiene poder en sí mismo para hacer que estos enemigos dejen de acosarlo. Tiene que apelar al poder de Dios. Abátelos, dice, oh Señor, escudo nuestro. Una cosa importante, o sea, todos nosotros quizás en la vida vamos a tener enemigos de carne y hueso, ¿no? A los cuales la Escritura dice, de acuerdo al Evangelio, que tenemos que orar por ellos. Pero tenemos que recordar que hay enemigos espirituales. Espíritus de maldad, ¿cierto? Como dice Efesios capítulo 6, que luchan justamente contra los propósitos de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que mantenernos en oración al respecto y leer todo lo que es la armadura de Dios. Esa es la forma en que nosotros enfrentamos los acosos de Satán cuando vienen obviamente de espíritus inmundos, que obviamente usan personas para ese ataque. Ante eso tenemos que tener bien en claro, y por eso me gusta mucho, y lo repito, Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, ¿cuál es la forma en que nosotros debemos estar preparados para esos ataques? ¿Cuál es la forma en que nosotros respondemos? Tenemos solamente un arma, de acuerdo a lo que dice ahí, que es la espada del Espíritu, que es la palabra, y tenemos la oración también, ¿cierto? ¿Para qué? Para que los avances del enemigo no prosperen. Ante esos tenemos que ser muy claros. ¿Por qué? Porque si bien no vemos a nuestro enemigo, ya que puede ser una gran desventaja, sin duda, pero si lo viéramos quizás nos vamos a distraer de los recursos que Dios nos ha dado para vencer realmente al enemigo. Y eso es la palabra, eso es la oración y la acción del Espíritu a favor nuestro.
Versículo 2, estamos en el Salmo 59, dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Es decir, ataques físicos y también ataques con la boca, palabras que salen y que solo destruyen. Y hoy día el Señor no nos permite a los hijos del Señor maldecir. No podemos maldecir porque fuimos llamados para heredar bendición. Nosotros somos de los que bendicen y no maldicen. Y si nos atacan y nos maldicen, permítame decirle que el Señor nos protege de toda maldición, ¿no? La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si alguien quiere desearte el mal, bueno, no va a prosperar porque estamos cubiertos por la gracia de nuestro Señor, y esto es maravilloso. Hay personas que he escuchado y leído testimonios de personas que vivían en el mundo de la hechicería, del ocultismo, y que es muy difícil salir de esos ambientes. La única manera de salir es a través de la sangre de Jesús, a través del sacrificio de Cristo. Y cuando alguien sale de esos círculos, muchas veces maldicen a aquellos que quieren salir. Sin embargo, somos en Cristo, somos benditos con toda bendición celestial. Así que qué maravilloso es saber que estamos protegidos, no por un amuleto, no por un par de palabras humanas que nos protejan, sino por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Claro que sí, nosotros estamos asegurados, pastor, ¿no? Así dice la Escritura en el Evangelio, en el capítulo 10, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, verso 27, mis ovejas oyen mi voz. ¿Ah? Así dice Jesús. Y yo las conozco y me siguen. ¿Mm? Y yo les doy vida eterna y ninguna, dice, perecerá jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la seguridad que nos da el hecho de pertenecer a Cristo. Si hay amigos en esta hora en la sintonía que están viviendo bajo el ataque de personas, producto sea de algún error que haya cometido o no, queremos decirte a ti en esta hora, el Señor es el buen protector, el mejor de todos. Él puede asegurar totalmente nuestra vida cuando nosotros le entregamos la nuestra, como está, así como está, la llevamos ante Él y Él nos da su vida para poder vivirla mediante el poder del Espíritu Santo. Qué hermosas las promesas que hay para sus hijos. Así que, amados, que el Señor nos libre nosotros de pecar con nuestra boca, que nosotros podamos decir mentiras, porque si el Señor, quien es el camino, la verdad y la vida, está en nosotros, debemos ser veraces también nosotros. Debemos ir siempre con la verdad, y el Señor nos libre de caer en palabras mentirosas y menos palabras de maldición, palabras que no corresponden a verdaderos hijos del Señor. Versículo 13, siguen esta oración, ¿no es cierto?, imprecatoria en esta hora. Dice, acábalos con furor, acábalos, para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra, hablando del Dios todopoderoso que defiende a su pueblo. Muy importante este versículo 13 y el 12. Estamos en una parte de un salmo que tiene elementos imprecatorios, lo dijimos, ¿no? Y aquí sigue hablando David en su oración acerca de cómo él está pidiéndole ayuda al Señor, acerca de cómo el Señor debe hacer justicia sobre sus enemigos. Es importante la mirada que hacemos, tú lo dijiste hace un rato atrás, de acuerdo al Nuevo Testamento. Y viene a mi mente, fíjate, un texto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, a propósito de todo este gobierno que se levanta contra el reino de Dios, ¿ya? Porque ahí lo va a decir el verso 13, pero antes de ver el verso 13 que ya lo leíste, dice acá en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos, mira cómo lo dice en este lenguaje acá Pablo, para que seamos librados de hombres perversos y malos. O sea, así como David está viviendo el acoso de hombres malos, nosotros también la vivimos, y particularmente el apóstol cuando estaba llevando el evangelio a diferentes lugares, estaba pidiendo a la iglesia que hiciera oración por esto, que no fuera indiferente frente a el acoso del enemigo, para que seamos librados de hombres perversos y malos, dice, porque no es de todos la fe.
Claro, en el mundo que vivimos nosotros hay un gobierno que es antagónico a Cristo, que está obviamente avalado por Satanás, que nos dice ahí en 2 Corintios 4:4 de que el príncipe de este siglo, de este mundo, ha cegado los ojos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio o de la gloria del Evangelio de Cristo. Eso es el gobierno que está imperando en nuestra sociedad, el gobierno espiritual. De ahí que Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta les diga y siga diciendo lo siguiente: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. O sea, hay una confianza también de que Dios actuará. Lo mismo que está pidiendo David, que Dios actúe bajo el lenguaje propio del Antiguo Testamento. ¿Qué pasaje estamos revisando? Estamos en el Antiguo Testamento, Salmo 59, a la luz, por supuesto, del Nuevo. Por ejemplo, Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no busquemos la venganza, no maldigamos, sino que entreguemos nuestra causa a aquel que tiene todo poder en su mano y podemos descansar, confiar solamente en Él. Estamos ya llegando casi al final de esta palabra. El versículo número 14 lo revisamos la vez anterior, así que lo vamos a pasar, que se repite versos anteriores, así que para aquel que quiera saber que el comentario puede escuchar también, volver a escuchar el mensaje anterior. Verso 15, anden ellos errantes para hallar que comer y si no se sacian, pase la noche quejándose, hablando del deseo, el deseo de mal a los enemigos. Era la clave que existía en la antigüedad. Esto hay que decirlo: el ojo por ojo y diente por diente. En chileno, el que me la hace, me la paga. Esto es, son costumbres que han quedado tan arraigadas en nuestro corazón que muchas veces viene a nuestro corazón: si me han hecho mal, yo también pago de la misma manera. Si me golpean, yo también golpeo. Así funcionamos, digamos, desde pequeños. Esto nadie lo enseña, viene incorporado con nuestra naturaleza caída humana. Pero ¿qué dice el Señor? Dice que podamos vencer con el bien el mal. ¿Qué desafío el Evangelio verdadero de Jesucristo, Pastor Patricio? Oh, sin duda. Es que son los códigos del reino. Él los enseñó en el Evangelio de Mateo, de cómo nosotros debemos tratar a aquellos que se convierten en enemigos, motivados por el príncipe de este mundo, que es Satanás, sin duda. Nosotros representamos, por cierto, el Evangelio de Jesús. Hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y por ende nos hemos convertido en hijos de Dios. Él nos ha hecho hijos de Dios y embajadores de este reino, ¿cierto? Que tiene su propia modalidad, su propia forma de interactuar en esta vida. Pero tenemos que reconocer que no todos, como decía Pablo a los tesalonicenses, no es de todo la fe. Y para ser honestos, nosotros seguimos siendo minoría en el mundo, en cuanto al Evangelio, en cuanto a creyentes. No somos potencialmente la gran multitud que ha creído en Cristo. No, es más bien aquellos que no creen en Cristo los que son, digamos, multitud. Pero aún así, nosotros, por la gracia del Señor, tenemos los recursos espirituales para hacer frente a todo aquel que se opone. El ejemplo lo tenemos ahí en el libro de Hechos, cuando se le pidió a los discípulos, a los apóstoles, que no hablaran más del Señor, pero ellos, con una forma resolutiva, ellos decidieron seguir hablando. ¿Por qué? Porque no tenían que someterse en este aspecto a lo que el hombre decía, sino que su obediencia primero estaba ante el Señor, ante el llamamiento, y oraron al Señor para que les diera valentía, no para que los alejara de su deber, sino para que fueran ellos envalentonados en el poder de Dios para seguir proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta fecha, no en el pasado, aparte del pasado, que hay muchos mártires, mucha persecución desde el primer siglo en adelante, desde que viene Jesucristo ya empieza la persecución. Pero en esta fecha también hay creyentes que son acosados, que son maltratados, y los creyentes, la iglesia perseguida nunca se alza en armas. Es una realidad. En ningún momento la iglesia perseguida se arma para ir contra sus enemigos. Eso es muy interesante, porque hoy día, en este tiempo, en este año,
en este día hay creyentes en el mundo donde está prohibido reunirse, servir al Señor, cantar alabanzas, tener la Biblia. Son presos, son torturados por tener la Biblia, por adorar a Jesucristo, por no someterse a los regímenes totalitarios que existen hoy todavía en el mundo. Sin embargo, los verdaderos creyentes, la iglesia perseguida, no se alza en armas. Esto es interesante. Es decir, no busca la venganza. Su causa se la entregan al Señor. Si tienen que ser muertos por causa de su fe o sacados de sus lugares, trasladados, tienen que huir, así lo hacen. Es decir, esto no es solamente alusiones para otros tiempos. Hoy día, en este momento, mientras nosotros tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio de forma abierta a través de estos micrófonos, hasta donde llegue la señal, hay creyentes que sufren persecución hasta la muerte. Es una realidad que hay ministerios a propósito que nos están entregando estadísticas continuamente acerca del tipo de persecución que se está llevando a cabo en estos precisos momentos en diferentes lugares, al punto de que hay creyentes que están dando su vida, literalmente. Los están matando, ¿ya? Y eso nos da a entender que debemos estar dispuestos a todo aquello, sin levantar ninguna arma que sea hecho con violencia para impedir que las personas estén en nuestra contra. No, fíjate que esto me hace recordar una experiencia que vivió Jesús en su arresto. En el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, verso 10, dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, dice, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, dice. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esto es una enseñanza muy importante a propósito de lo que tú y yo estamos diciendo. La persecución hoy en algunos países puede ser más bien intelectual, pero llegará un momento en que la persecución se va a emparejar, así como en otros países es violenta, puede llegar a ser muy violenta también en todos los lugares donde se proclama el Evangelio. Pero nosotros no debemos tomar la espada, ni cortar la oreja, ni nada de las personas que se oponen al Evangelio, porque es el Señor que nos da ejemplo de cómo actuar en esas circunstancias. Recordar que nuestra vida le pertenece a Él y aún nuestra muerte va a testificar de que Cristo es el Señor. Amén. El Señor nos ayude a vivir nuestra fe con integridad, pero también con valentía. Por eso, amados, usemos esta libertad que tenemos, al menos en nuestro país y en otros países también, de proclamar a Jesucristo mientras tengamos esta oportunidad. Y terminamos con el verso 16 y 17, estos pasajes preciosos que tú quedaste enganchado al comienzo, pero ya por fin llegamos a estos versos, que esto sí que no ha cambiado. El tema de la venganza antiguamente era permitida, ahora ya no bajo el mandato de Cristo. Ahora tenemos que orar por nuestros enemigos y bendecirlos y no maldecirlos. Pero esto se mantiene. La alabanza poderosa que los hijos del Señor deben dar a su Señor. Este es un privilegio que tienen solamente los hijos de Dios. Todo el mundo puede cantar, pero solamente los redimidos pueden adorar. Solamente podemos, quienes hemos experimentado el perdón del Señor, podemos ir en gratitud de forma plena, como dice el verso 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio de día, en el día de mi angustia. ¿No es acaso palabras que se parecen mucho a nuestras realidades? Aunque yo no conozco su realidad, pero en general hemos experimentado, cada uno de forma diferente, pero de alguna forma similar, el tema de saber que es la misericordia de Dios la que nos ha alcanzado y que Él ha sido nuestro refugio cuando hemos pasado por tormentas y dificultades. Es hora de exaltar, proclamar, cantar de corazón con todas las fuerzas, declarando que solamente nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, volvemos a la naturaleza del salmista, de vivir momentos muy delicados, muy adversos, pero nunca faltó una alabanza. Sea al principio, sea en medio, sea al final, de como él lo narra en los Salmos, ¿no? Y aquí nos encontramos en este verso 16, como David alaba al Señor, porque dice: pero yo cantaré de tu poder. Dijimos que habían dos poderes que estaban ahí luchando entre sí.
Triunfa ¿cuál? El poder de Dios, por cierto. ¿Ah? El poder de Dios, porque la alabanza también es una herramienta de la gracia, un recurso de la gracia para incluso adelantarnos a la victoria. ¿Ah? David aquí lo que está haciendo es cantar ¿de qué? Del poder del Señor, porque es el poder del Señor el que triunfa. No es nuestro poder, no es nuestra habilidad. Él está cantando del poder de Dios. Qué bien hacen los creyentes cuando no se confían a las capacidades humanas, pensando que estas son las que le dan el triunfo y la victoria, sino que nos confiamos al poder de Dios. Ese poder que está hoy día también en nosotros, los creyentes. No solo David, que apeló a ese poder y que vio el poder de Dios manifestándose una y otra vez a favor de su vida y del propósito que Dios tenía para con él y con la nación de Israel. Ese poder está vigente hoy día para nosotros en la persona del Espíritu Santo, amados. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo, que no es solamente una persona que nos guía hacia la verdad, hacia la justicia, no es solamente el espíritu de amor, ¿cierto? Para que nosotros podamos amar incluso a aquellos que son difíciles de amar. No es el espíritu solamente de dirección y de sabiduría, ¿ah? Como se le llama también al Espíritu Santo. Es el espíritu de poder que está obrando en nuestras vidas para ser transformados a la imagen de su Hijo, pero también para librarnos de situaciones que a veces nos van a sobrepasar. Qué bueno es cantar de ese poder, pero también cantar de mañana de su misericordia. ¿Ah? Qué bueno es adelantarnos al comienzo del día hablando en nuestra alabanza de la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y terminamos con el verso 17, precioso también como el anterior, fortaleza mía, es decir, nuestro Señor es nuestra fortaleza, a ti cantaré. ¿A quién más? Solamente al Señor, a Él, el único que merece honra, alabanza y gloria es el Señor. Ningún canto que cantamos en nuestras iglesias va dirigida a una persona, no, ni el pastor, ni un hermano, ni un anciano, ni una persona que ha sido muy fiel. Los cantos no van dirigidos a ellos. Nuestra canción va dirigida al único que es digno de recibir alabanza a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Es decir, el salmista tiene claro que independiente de todas las cosas que ha tenido que atravesar y pasar, por todas las dificultades, por la persecución, por el acoso, por la maldad, por todo, al final no hay nada mejor que saber que es el Señor que merece la alabanza y Él ha sido nuestra fortaleza a través de toda nuestra vida. Y este día también es un buen día para que en algún momento de su día usted pueda alabar a su Señor. No solamente en el templo, que debemos hacerlo juntos y es una bendición, pero también hacerlo en casa, hacerlo en el vehículo, en el campo, en la ciudad, donde quiera que estemos. Si tenemos la oportunidad, si tenemos la ocasión, entreguemos nuestra mejor alabanza y a través de una vida también coherente podamos glorificar el santo nombre del Señor. Sí, lindo cómo termina este salmo. ¿Ah? Fortaleza mía, a ti cantaré. Esa fuerza está hoy día con cada uno de los creyentes y en esa fuerza debemos nosotros fortalecernos. ¿Ah? Fortaleceos en el Señor, dice Pablo a una de las iglesias. Fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Y cantemos ese poder que Dios también nos ha dado para que podamos salir adelante. Muchas gracias por habernos acompañado en esta exposición, en este caminar por la palabra, en un café en armonía. Hoy día hemos terminado el Salmo 59. Un abrazo cariñoso, que el Señor les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.